Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. John C. Maxwell. Introducción. Bienvenido o bienvenida a este espacio donde los grandes libros cobran vida. Antes de comenzar, te pedimos un pequeño favor que nos ayuda enormemente. Recuerda dar a la campanita para seguirnos y recibir las nuevas novedades, y no perderte ninguno de los audiolibros que subimos. Cada semana traemos nuevos títulos que pueden transformar tu manera de ver el mundo, así que activar las notificaciones es la mejor forma de no quedarte sin escuchar ninguno. Gracias de corazón por tu apoyo. Hoy nos adentramos en uno de los libros sobre liderazgo más influyentes y más leídos de todos los tiempos. Un libro que desde su primera publicación en 1998 ha vendido más de 12 millones de copias en todo el mundo, ha sido traducido a más de 50 idiomas y sigue siendo hoy una referencia obligada en programas de formación de líderes en empresas, universidades, iglesias, organizaciones militares y equipos deportivos en los 5 continentes. Hablamos de Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, escrito por John C. Maxwell, considerado por muchos como el mayor experto en liderazgo del mundo. Este libro no es una colección de consejos genéricos sobre cómo ser un buen jefe. Es algo más profundo y más sistemático. Es el destilado de décadas de estudio, práctica y observación del liderazgo en acción, condensado en 21 principios que Maxwell llama irrefutables, porque, en su experiencia y en la de miles de líderes que ha estudiado y formado, funcionan independientemente del contexto, la cultura, la industria o el momento histórico. Maxwell parte de una convicción que es a la vez simple y radical. Todo sube y todo baja por el liderazgo. Los equipos ganan o pierden por el liderazgo. Las organizaciones prosperan o fracasan por el liderazgo. Los países avanzan o retroceden por el liderazgo. Y la buena noticia, la que convierte este libro en una herramienta de transformación y no solo de análisis, es que el liderazgo no es un don innato que unos tienen y otros no. Es un conjunto de habilidades que se pueden aprender, practicar y desarrollar a lo largo de toda la vida. Prepárate para descubrir los principios que distinguen a los líderes extraordinarios de los meramente competentes, y para encontrar en ellos una hoja de ruta concreta para tu propio desarrollo como líder. Comencemos. Sobre el autor, John C. Maxwell. Para comprender la autoridad y la profundidad con que Maxwell escribe sobre el liderazgo, es esencial conocer quién es y qué lo ha llevado a convertirse en la voz más reconocida del mundo en este campo. John Calvin Maxwell nació en Garden City, Michigan, en 1947. Creció en un hogar profundamente religioso, hijo de un pastor metodista, y desde muy joven mostró un interés natural por las personas, por las organizaciones y por la pregunta de qué hace que unos grupos funcionen extraordinariamente bien mientras otros se quedan cortos de su potencial. Maxwell se formó en el Sir Colville Bible College de Ohio, donde obtuvo su licenciatura en teología, y posteriormente completó estudios de posgrado. A los 22 años ya era pastor de su propia iglesia, y fue en ese rol donde comenzó su aprendizaje más profundo sobre el liderazgo. Pronto descubrió que los conocimientos teológicos eran insuficientes para motivar, organizar y guiar a una comunidad. Necesitaba entender cómo funciona el liderazgo en la práctica. Lo que siguió fue una búsqueda intelectual y práctica que duraría décadas. Maxwell leyó todo lo que pudo encontrar sobre liderazgo, estudió las vidas de los grandes líderes de la historia, experimentó con diferentes estilos y aproximaciones en sus propias comunidades, y comenzó a sistematizar lo que aprendía en principios y modelos que pudiera enseñar a otros. Su talento para la formación y la comunicación quedó claro desde el principio. Las comunidades que lideró crecieron de manera notable bajo su dirección, y su reputación como formador de líderes comenzó a extenderse más allá de los círculos religiosos. En 1985 fundó INJOY Stewardship Services, y en 1996 fundó Maximum Impact, organizaciones dedicadas a la formación de líderes. En 2011 fundó The John Maxwell Company y The John Maxwell Team, que hoy son organizaciones de formación de liderazgo con presencia en más de 150 países. Maxwell ha escrito más de 100 libros, entre los cuales varios han alcanzado el estatus de bestseller número 1 en el New York Times, el Wall Street Journal y Business Week simultáneamente. Ha formado a más de 5 millones de líderes directamente y su influencia a través de libros, podcasts y programas de formación alcanza a decenas de millones de personas en todo el mundo. Ha sido galardonado con numerosos premios, incluyendo el Premio Madre Teresa a la Paz y el Liderazgo Global.
Lo que distingue a Maxwell de muchos otros autores sobre liderazgo es la combinación de rigor intelectual, experiencia práctica directa en múltiples tipos de organizaciones, y una capacidad comunicativa extraordinaria para hacer que conceptos complejos sean accesibles y aplicables de manera inmediata. Sus libros no son teoría académica. Son el resultado de décadas de práctica reflexiva en el mundo real. Filosofía central. El liderazgo es influencia. Antes de adentrarnos en las 21 leyes específicas, es fundamental entender la definición de liderazgo que subyace a todo el libro, porque sin ella las leyes individuales carecen de su contexto más profundo. Maxwell ofrece una definición que en su aparente simplicidad contiene una profundidad enorme. El liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Esta definición descarta inmediatamente una serie de confusiones muy comunes sobre el liderazgo. El liderazgo no es el título que tienes en una organización, porque hay personas con títulos impresionantes que en realidad tienen muy poca influencia real sobre los demás. El liderazgo no es la posición que ocupas en la jerarquía, porque hay personas en posiciones muy modestas que ejercen una influencia extraordinaria sobre quienes las rodean. El liderazgo no es la antigüedad, ni los diplomas, ni el carisma natural. El liderazgo es influencia. Si puedes mover a las personas hacia una dirección determinada, si puedes inspirarlas a dar lo mejor de sí mismas, si puedes construir equipos que logran más juntos de lo que lograrían por separado, si puedes crear visiones que otros abrazan como propias y trabajan con pasión para hacer realidad, eso es liderazgo. Y eso es lo que las 21 leyes te enseñan a hacer. Esta definición tiene una implicación poderosa. Todos somos líderes en algún grado y en algún contexto. Si tienes hijos y los influyes positivamente, eres un líder. Si tienes amigos que te piden consejo y confían en tu criterio, eres un líder. Si en tu equipo de trabajo las personas te consultan espontáneamente aunque no seas el jefe formal, eres un líder. La pregunta no es si ejerces liderazgo sino cuánto, en qué dirección y con qué efectividad. Maxwell introduce también en esta sección inicial el concepto de los 5 niveles del liderazgo, que aunque no es el tema central del libro aporta un marco útil para entender cómo se desarrolla y se profundiza la influencia con el tiempo. El primer nivel es el del puesto, donde las personas te siguen porque tienen que hacerlo. El segundo es el de los permisos, donde te siguen porque quieren. El tercero es el de la producción, donde te siguen porque has demostrado resultados. El cuarto es el del desarrollo de personas, donde te siguen porque te preocupas por ellas y las haces crecer. Y el quinto, el más elevado, es el del pináculo, donde te siguen porque has dedicado tu vida a desarrollar a otros líderes. Las 21 leyes son, en esencia, los principios que determinan en cuál de estos niveles operas y cómo puedes escalar desde los niveles inferiores hasta los superiores. Leyes 1 a 5. Los fundamentos del liderazgo. Comenzamos con las primeras 5 leyes, que establecen los cimientos sobre los que se construye toda influencia duradera. La primera ley es la ley del techo, y dice lo siguiente: la capacidad de liderazgo determina el nivel de efectividad de una persona. Imagina que tu liderazgo se puede medir en una escala del 1 al 10. Tu productividad personal nunca puede superar de manera sostenida tu nivel de liderazgo. Si eres un líder de nivel 5, tu efectividad puede llegar como mucho a un 6. Si eres un líder de nivel 8, tu efectividad puede alcanzar un 9 o un 10. El liderazgo es el techo de lo que puedes lograr. Y la implicación práctica es poderosa. Si quieres lograr más, la inversión más inteligente que puedes hacer es en el desarrollo de tu propio liderazgo. Maxwell ilustra esta ley con la historia de los hermanos McDonald, que eran excelentes operadores de restaurantes pero líderes de nivel limitado. Su negocio tenía un techo muy claro de expansión. Fue cuando Ray Kroc, un líder de nivel mucho más alto, entró en la ecuación que el concepto se convirtió en el imperio global de franquicias que conocemos hoy. El mismo concepto, multiplicado exponencialmente por el liderazgo superior de Kroc. La segunda ley es la ley de la influencia. La verdadera medida del liderazgo es la influencia, nada más y nada menos. Esta ley retoma la definición central que ya hemos discutido y la refuerza con ejemplos concretos. Maxwell analiza el caso de Dwight Eisenhower, que tenía el título de presidente de los Estados Unidos pero cuya influencia real, medida en su capacidad de mover al Congreso y al país en la dirección que deseaba, fue en muchos aspectos limitada. En contraste, analiza figuras que sin títulos formales ejercieron una influencia histórica transformadora, como Mahatma Gandhi o Martin Luther King Jr.
La tercera ley es la ley del proceso. El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. Los grandes líderes no nacen completamente formados. Se construyen a través de un proceso largo y continuo de aprendizaje, práctica, fracaso, reflexión y crecimiento. Maxwell propone que la diferencia entre las personas que desarrollan un liderazgo extraordinario y las que se quedan en el promedio no es el talento inicial, sino la consistencia y la intencionalidad del proceso de desarrollo. Un 1% de mejora cada día, sostenido durante años, produce resultados extraordinarios. La cuarta ley es la ley de la navegación. Cualquiera puede pilotar el barco, pero se necesita un líder para trazar el rumbo. Los líderes ven más allá de lo que otros ven. Anticipan obstáculos que aún no son visibles para la mayoría, y preparan a sus equipos para navegarlos antes de que se conviertan en crisis. Maxwell describe el proceso de planificación estratégica del líder como una combinación de intuición basada en experiencia, información rigurosa, consulta con otros y disposición a trazar un camino aunque no toda la ruta esté despejada. La quinta ley es la ley de F. Hutton. Cuando el verdadero líder habla, la gente escucha. El título de esta ley hace referencia a un famoso anuncio publicitario americano donde alguien menciona el nombre de un conocido asesor financiero y toda la sala cae en silencio para escuchar. El punto es que la autoridad real no viene del cargo sino de la credibilidad ganada. Cuando un líder genuino habla, los demás escuchan no porque tengan que hacerlo sino porque reconocen intuitivamente que hay sabiduría y experiencia reales detrás de las palabras. Leyes 6 a 10. Confianza, intuición y personas. El segundo grupo de leyes profundiza en tres pilares fundamentales del liderazgo efectivo: la construcción de confianza, el desarrollo de la intuición y la comprensión de que el liderazgo siempre es una actividad profundamente humana y relacional. La sexta ley es la ley de terreno firme. La confianza es el fundamento del liderazgo. Sin confianza, no hay liderazgo genuino. Puedes tener el cargo, puedes tener la autoridad formal, puedes incluso tener el respeto temporal de tu equipo. Pero si las personas no confían en ti, su seguimiento será siempre cauteloso, limitado y fundamentalmente frágil. Maxwell analiza cómo se construye la confianza. A través de la coherencia entre lo que dices y lo que haces, a través de la transparencia, a través del reconocimiento honesto de los errores propios, a través del cumplimiento consistente de los compromisos. Y analiza también cómo se destruye, mucho más rápidamente de lo que se construye, y con consecuencias que pueden ser irreversibles. La séptima ley es la ley del respeto. La gente sigue naturalmente a líderes más fuertes que ellos mismos. Esta ley aborda una realidad que puede parecer incómoda pero que la experiencia confirma constantemente. Las personas buscan naturalmente líderes que perciben como más capaces, más sabios o más fuertes que ellas mismas en los aspectos relevantes para el contexto en cuestión. No en el sentido de que buscan líderes que las dominen, sino en el sentido de que quieren seguir a alguien que tiene algo que ellas admiran y al que aspiran a parecerse. Maxwell explica que el respeto genuino se gana, no se impone, y que los intentos de imponerlo por la fuerza producen el efecto contrario. La octava ley es la ley de la intuición. Los líderes evalúan todas las cosas con tendencia al liderazgo. Los grandes líderes desarrollan con el tiempo una especie de lectura de las situaciones que va más allá del análisis consciente. Perciben el estado de ánimo de un equipo antes de que nadie lo haya articulado. Sienten cuando una situación está a punto de cambiar antes de que los datos lo confirmen. Entienden la dinámica de poder de una sala en los primeros minutos de una reunión. Maxwell describe esta intuición no como algo misterioso, sino como el resultado de años de experiencia combinados con una atención constante y reflexiva a las dinámicas humanas. La novena ley es la ley del magnetismo. ¿Quién eres es a quien atraes? Esta ley tiene una implicación profunda y a veces incómoda. El tipo de personas que se unen a tu equipo y que te rodean dice mucho sobre quién eres como líder y como persona. Si atraes constantemente personas mediocres, quizás tu propio nivel de excelencia no es tan alto como crees. Si atraes personas negativas, quizás tu propia actitud tiene más negatividad de la que reconoces. Y a la inversa, si quieres atraer a personas más capaces, más positivas y más comprometidas, el camino más directo es convertirte tú mismo en ese tipo de persona. La décima ley es la ley de la conexión. Los líderes tocan el corazón antes de pedir una mano. Antes de pedir a las personas que actúen, que cambien, que den lo mejor de sí mismas, los líderes extraordinarios se conectan con ellas a nivel emocional.
Demuestran que les importan como personas, no solo como recursos. Escuchan genuinamente, reconocen sus contribuciones, se preocupan por su bienestar y su desarrollo. Y desde esa base de conexión emocional genuina, la petición de esfuerzo y compromiso es recibida de manera muy diferente a cuando viene de un líder emocionalmente distante. Leyes 11 a 15. Círculo íntimo, identidad y poder. El tercer grupo de leyes se adentra en aspectos más sofisticados del liderazgo. La construcción del equipo cercano, el manejo del poder y la identidad que el líder proyecta. La 11ª ley es la ley del círculo íntimo. El potencial del líder es determinado por quienes están más cerca de él. Ningún líder llega lejos solo. El nivel de éxito que un líder puede alcanzar está limitado o potenciado por la calidad de las personas que tiene a su alrededor. Maxwell explica que los líderes más sabios construyen deliberadamente un círculo íntimo de personas que complementan sus propias fortalezas, que compensan sus debilidades y que le dicen la verdad aunque no sea lo que quiere escuchar. Un líder rodeado solo de aduladores que confirman todas sus ideas está condenado a cometer errores que personas más honestas podrían haberle ayudado a evitar. La 12ª ley es la ley del otorgamiento de poderes. Solo los líderes seguros otorgan poder a los demás. Los líderes inseguros temen que si delegan poder y desarrollan a otras personas capaces, su propia posición se verá amenazada. Los líderes verdaderamente seguros saben que lo contrario es cierto. Cuando empoderas a las personas de tu equipo, cuando las ayudas a desarrollar sus capacidades y asumir mayores responsabilidades, toda la organización se vuelve más fuerte y tu propio liderazgo crece con ella. Maxwell analiza el empoderamiento como una de las inversiones más rentables que un líder puede hacer. La 13ª ley es la ley de la reproducción. Se necesita un líder para desarrollar otro líder. Las personas aprenden a liderar principalmente observando y siendo guiadas por líderes con más experiencia. Los sistemas formales de formación son útiles, pero la transmisión más profunda del liderazgo ocurre en la relación mentor y aprendiz, en la conversación directa, en el ejemplo cotidiano. Maxwell dedica una parte importante de su vida a la formación de líderes precisamente porque cree que multiplicar líderes es la forma más impactante de dejar un legado. La 14ª ley es la ley de la imagen. La gente hace lo que ve. Las palabras del líder tienen peso, pero sus acciones tienen mucho más. Si predicas la puntualidad pero llegas tarde a las reuniones, el equipo aprenderá que la puntualidad no importa realmente. Si hablas de honestidad pero eres selectivo con la verdad cuando te conviene, el equipo aprenderá que la honestidad es opcional. Y a la inversa, si modelas con tu propio comportamiento los valores y los estándares que pides a tu equipo, esa enseñanza es mucho más poderosa y duradera que cualquier discurso. La 15ª ley es la ley del terreno. Los líderes entienden que la actividad no es igual que el logro. Esta ley aborda uno de los errores más comunes en el liderazgo: confundir estar ocupado con ser productivo, confundir la actividad con el progreso real hacia los objetivos que importan. Maxwell propone que los líderes efectivos son implacablemente selectivos sobre dónde invierten su tiempo y energía, y que aprenden a distinguir entre las actividades que realmente mueven la organización hacia sus metas y las que simplemente generan la sensación de movimiento sin producir resultados reales. Leyes 16 a 21. Victoria, momentum y legado. Llegamos al último y más maduro grupo de leyes, las que abordan los aspectos más elevados del liderazgo: la búsqueda de la victoria, la creación de momentum y, finalmente, la construcción de un legado que trasciende al líder mismo. La 16ª ley es la ley de la gran victoria. Los líderes encuentran la manera de que el equipo gane. El trabajo más fundamental de un líder no es brillar él mismo, sino crear las condiciones para que su equipo brille. Los grandes líderes son capaces de sacrificar su propio protagonismo en favor del éxito del equipo. Saben que su legado no será medido por sus logros personales, sino por los logros colectivos que hicieron posibles. Maxwell analiza líderes deportivos, militares y empresariales que comprendieron esta verdad y cómo ese entendimiento transformó sus equipos. La 17ª ley es la ley del momentum. El momentum es el mejor amigo del líder. Cuando una organización o un equipo tiene momentum, las cosas que parecían imposibles de repente se vuelven posibles. Los problemas que parecían insuperables se reducen. Las personas que estaban dudosas se vuelven comprometidas. El momentum no se crea de la nada. Requiere victorias tempranas deliberadas, comunicación constante del progreso, celebración de los éxitos por pequeños que sean,
y un liderazgo que mantiene el fuego del entusiasmo vivo incluso en los momentos difíciles. La 18ª ley es la ley de las prioridades. Los líderes entienden que la actividad no es igual que el logro. Esta ley, que complementa la 15ª, profundiza en la disciplina del liderazgo de alto rendimiento, la capacidad de enfocarse en las pocas cosas que producen el mayor impacto y de decir no con firmeza y amabilidad a todo lo demás. Maxwell propone el principio del 20%. Identifica el 20% de tus actividades que produce el 80% de tus resultados y concentra ahí tu mejor energía y tu tiempo más valioso. La 19ª ley es la ley del sacrificio. Un líder debe ceder para subir. El liderazgo tiene un coste real. No se puede alcanzar un nivel de liderazgo más elevado sin sacrificar algo del nivel donde estás. Tiempo, comodidad, seguridad, la posibilidad de ser siempre querido, la opción de tomar siempre el camino fácil. Estas son algunas de las cosas que los líderes extraordinarios están dispuestos a sacrificar en el camino hacia una influencia mayor y más profunda. La 20ª ley es la ley del momento oportuno. Cuándo liderar es tan importante como qué hacer y a dónde ir. La mejor estrategia ejecutada en el momento equivocado puede fracasar. Un líder mediocre que actúa en el momento exactamente correcto puede lograr resultados extraordinarios. Maxwell analiza cómo los grandes líderes desarrollan la capacidad de leer el momento, de percibir cuándo las condiciones están maduras para una iniciativa, cuándo el equipo está listo para un desafío mayor y cuándo es el momento de dar un paso atrás y dejar que otros brillen. La 21ª y última ley es la ley del legado. El valor duradero del líder se mide por la sucesión. Esta es, en la visión de Maxwell, la ley más profunda y más exigente de todas. Un líder que ha construido una organización brillante pero que no ha desarrollado a nadie capaz de continuar su obra ha fracasado en el aspecto más fundamental del liderazgo. El verdadero legado de un líder no es lo que logró durante su tiempo al frente sino lo que queda después de que se va. Los líderes extraordinarios se preocupan por la sucesión desde el primer día, invirtiendo constantemente en el desarrollo de las personas que eventualmente los reemplazarán y llevarán la misión más lejos. El desarrollo del liderazgo. Un proceso de toda la vida. Una de las ideas más importantes y más esperanzadoras de todo el libro es que el liderazgo no es un estado fijo al que se llega o del que se carece, sino un proceso continuo de desarrollo que puede avanzar a cualquier edad y en cualquier etapa de la vida. Maxwell es enfático en este punto porque ha visto demasiadas veces cómo personas talentosas limitan su crecimiento por la creencia de que, o eres líder o no lo eres. La investigación y la experiencia de Maxwell sugieren que el liderazgo se puede desglosar en habilidades específicas que se pueden aprender y practicar. La comunicación clara y apasionante de una visión, la construcción de relaciones de confianza, la toma de decisiones bajo incertidumbre, el manejo de conflictos, la delegación efectiva, el desarrollo de otros, el manejo del propio tiempo y la energía. Ninguna de estas habilidades es misteriosa ni inaccesible. Todas se pueden estudiar, practicar y mejorar. Maxwell propone un sistema de desarrollo del liderazgo que se basa en 4 pilares. El primero es el conocimiento. Leer constantemente sobre liderazgo, estudiar la vida de los grandes líderes de la historia, analizar tanto los éxitos como los fracasos. Maxwell es famoso por la voracidad de su hábito lector y por su práctica de anotar y catalogar las ideas más importantes que encuentra. El segundo pilar es la observación. Prestar atención deliberada y reflexiva a los líderes que tienes cerca, tanto positiva como negativamente. Cuando observas a un líder efectivo, pregúntate qué está haciendo que produce esos resultados. Cuando observas a uno inefectivo, pregúntate qué está haciendo que produce esos otros resultados. El mundo es un laboratorio de liderazgo permanente para quien tiene los ojos y la mente abiertos. El tercer pilar es la experiencia reflexiva. No basta con tener experiencia, hay que reflexionar sobre ella. Los líderes que más crecen no son necesariamente los que tienen más experiencias, sino los que extraen más aprendizaje de cada experiencia que tienen. Maxwell propone la práctica de llevar un diario de liderazgo donde se registren las reflexiones sobre las situaciones del día, las decisiones tomadas, los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas. El cuarto pilar es la mentoría. Buscar activamente relaciones con líderes más experimentados que puedan ofrecer perspectiva, retroalimentación honesta y acceso a su experiencia acumulada. Maxwell atribuye una parte importante de su propio desarrollo como líder a varios mentores clave que tuvo en distintas etapas de su vida, y enfatiza que la búsqueda de mentores es una responsabilidad activa del aprendiz,
no algo que simplemente ocurre. Liderazgo en la práctica. Situaciones reales y principios aplicados. Uno de los aspectos más valiosos del libro es la abundancia de ejemplos concretos y situaciones reales que Maxwell usa para ilustrar cada ley. Estos ejemplos, extraídos de su propia experiencia y de la de los miles de líderes que ha estudiado y formado, hacen que los principios sean tangibles y aplicables de manera inmediata. Maxwell describe, por ejemplo, una situación que muchos líderes reconocerán de inmediato: la de tomar el liderazgo de un equipo que ya existe y que tiene su propia cultura, sus propias lealtades y sus propias resistencias al cambio. Su consejo en esta situación es la aplicación simultánea de varias leyes. Comenzar construyendo conexiones personales con cada miembro del equipo antes de hacer ningún cambio importante, identificar las victorias tempranas que pueden crear momentum positivo, ser transparente sobre la visión sin imponer un ritmo de cambio que el equipo no puede absorber, y demostrar con las propias acciones los valores y estándares que se espera del equipo. Maxwell aborda también el desafío del liderazgo en situaciones de crisis, que es donde las leyes del liderazgo se prueban de verdad. En una crisis, propone, el líder debe hacer exactamente lo contrario de lo que el miedo sugiere. En lugar de ocultarse o minimizar la gravedad de la situación, ser completamente transparente. En lugar de actuar de manera precipitada para parecer decisivo, tomarse el tiempo necesario para pensar con claridad. En lugar de centrarse exclusivamente en solucionar el problema técnico, prestar tanta o más atención a las necesidades emocionales y psicológicas del equipo. Un capítulo particularmente revelador aborda el tema del liderazgo y el fracaso. Maxwell es claro: todos los líderes fracasan en algún punto. La pregunta no es si vas a fracasar, sino cuándo, y lo más importante, cómo vas a responder cuando lo hagas. Los líderes que se recuperan de los fracasos y los usan como combustible para crecer son los que eventualmente logran los resultados más extraordinarios. Los que se paralizan por el miedo al fracaso o que no pueden procesar los fracasos cuando ocurren se quedan permanentemente por debajo de su potencial. Maxwell describe también los desafíos específicos del liderazgo en distintas etapas de la vida de una organización. El liderazgo emprendedor en la fase de arranque, donde la energía y la visión del fundador son esenciales; el liderazgo de crecimiento en la fase de expansión, donde los sistemas y la delegación se vuelven críticos; y el liderazgo de transformación en la fase de madurez, donde el mayor desafío es mantener la cultura viva y la innovación activa en una organización que tiende naturalmente hacia la burocratización y la complacencia. Liderazgo versus gestión. Una distinción esencial. Una de las contribuciones más clarificadoras de Maxwell es su análisis de la diferencia entre liderazgo y gestión, dos actividades que con frecuencia se confunden pero que son fundamentalmente distintas y requieren habilidades diferentes. La gestión, en la visión de Maxwell, se ocupa principalmente de los sistemas, los procesos y los recursos. Un buen gestor asegura que las cosas se hagan de manera eficiente, que los presupuestos se respeten, que los procesos funcionen correctamente y que los problemas operativos se resuelvan. Estas son habilidades muy valiosas y absolutamente necesarias en cualquier organización. El liderazgo, en cambio, se ocupa principalmente de las personas y de la dirección. Un líder crea la visión de hacia dónde va la organización, inspira a las personas a comprometerse con esa visión, construye la cultura que hace posible el alto rendimiento sostenido, y desarrolla a las personas que eventualmente llevarán la misión más allá de lo que el líder actual puede ver. Maxwell usa la imagen de un mapa para ilustrar la diferencia. La gestión asegura que el viaje se haga eficientemente según el mapa trazado. El liderazgo decide si estamos usando el mapa correcto. Esta distinción es crucial porque muchas organizaciones tienen excelentes gestores pero carecen de líderes que cuestionen si la dirección general es la correcta, si la estrategia sigue siendo relevante en un entorno cambiante y si los valores que guían las decisiones diarias están realmente alineados con la misión declarada. Maxwell argumenta que en el mundo actual, que cambia con una rapidez sin precedentes, el liderazgo es más crítico que nunca. Las organizaciones que prosperarán en los próximos años serán las que tienen líderes en todos los niveles, no solo en la cima de la jerarquía, líderes capaces de adaptarse, de inspirar y de crear las condiciones para que sus equipos den lo mejor de sí mismos en un entorno de incertidumbre permanente. El liderazgo como servicio, la dimensión más profunda. En las páginas más reflexivas del libro, Maxwell desarrolla lo que considera la dimensión más profunda y más transformadora del liderazgo, el liderazgo como servicio. Esta idea,
que en los círculos de formación de liderazgo se conoce como Servant Leadership o liderazgo servicial, propone que los líderes más efectivos y más duraderos son los que se ven a sí mismos principalmente como servidores de su equipo, de su organización y de la misión que los une. No serviles, sino servidores. No débiles, sino comprometidos con algo más grande que su propio ego y su propio beneficio. Maxwell distingue entre dos tipos de líderes: los que preguntan, ¿qué puedo obtener de esta posición de liderazgo? Y los que preguntan, ¿qué puedo dar desde esta posición de liderazgo? Los primeros pueden ser efectivos a corto plazo, pero sus organizaciones tienden a desarrollar culturas de miedo, de desconfianza y de mínimo esfuerzo. Los segundos crean culturas de compromiso genuino, de confianza y de excelencia sostenida. Esta orientación hacia el servicio se manifiesta en comportamientos concretos. El líder que dedica tiempo real a conocer a las personas de su equipo como seres humanos completos, no solo como recursos productivos. El líder que celebra los éxitos de su equipo con más entusiasmo que sus propios éxitos personales. El líder que asume la responsabilidad de los fracasos del equipo en lugar de buscar chivos expiatorios. El líder que pregunta regularmente, ¿qué necesitas de mí para poder hacer tu mejor trabajo? Y que actúa sobre las respuestas que recibe. Maxwell vincula esta dimensión del liderazgo servicial con su propia fe cristiana, pero es cuidadoso en presentarla como un principio universal que trasciende cualquier tradición religiosa específica. Las investigaciones en psicología organizacional y en liderazgo confirman de manera consistente que los líderes que priorizan el bienestar y el desarrollo de sus equipos obtienen resultados superiores a largo plazo en prácticamente todos los indicadores relevantes: productividad, retención de talento, innovación, satisfacción laboral y longevidad organizacional. Críticas y reflexiones honestas sobre el libro. Como con cualquier obra de gran influencia, es útil abordar con honestidad las críticas que Las 21 leyes del liderazgo ha recibido a lo largo de los años, porque hacerlo nos permite extraer lo más valioso del libro con una perspectiva equilibrada. La primera crítica más frecuente es la de que el libro tiende hacia la simplificación excesiva. El liderazgo es un fenómeno extraordinariamente complejo que varía enormemente según el contexto cultural, el tipo de organización, el momento histórico y las características específicas de las personas involucradas. Condensarlo en 21 leyes universales puede llevar a aplicaciones mecánicas de los principios que no tienen en cuenta estas complejidades. Maxwell es consciente de esta crítica y la aborda parcialmente al insistir en que las leyes son principios guía que requieren juicio y adaptación contextual, no recetas que se aplican de manera idéntica en todos los casos. Pero es cierto que el formato del libro, con su énfasis en la claridad y la accesibilidad, a veces sacrifica la matización en favor de la memorabilidad. La segunda crítica es la del sesgo cultural. Maxwell escribe desde una perspectiva predominantemente norteamericana y cristiana, y muchos de sus ejemplos y algunos de sus supuestos implícitos sobre el liderazgo, especialmente en lo que se refiere a la comunicación directa, la toma de decisiones individual y la orientación hacia el logro, reflejan valores culturales específicos que no son universales. Lectores de culturas con diferentes tradiciones de liderazgo, donde el consenso, la armonía colectiva o la deferencia a la jerarquía son valores centrales, pueden encontrar que algunas de las leyes se aplican de manera diferente en su contexto. La tercera crítica es que el libro se enfoca principalmente en el liderazgo en organizaciones formales y en contextos de éxito personal y profesional, prestando relativamente poca atención al liderazgo en contextos de adversidad extrema, de injusticia sistémica o de transformación social profunda. Los principios del liderazgo de Martin Luther King Jr. o de Nelson Mandela, que operaron en condiciones radicalmente diferentes a las de un ejecutivo corporativo en Estados Unidos, requieren matices adicionales que el libro no siempre provee. Dicho todo esto, estas críticas no invalidan el valor fundamental de la obra. Los principios que Maxwell articula, especialmente los relacionados con la construcción de confianza, el desarrollo de personas, la comunicación de la visión, el poder del ejemplo y la importancia del legado, son robustos, bien fundamentados y enormemente útiles para la gran mayoría de personas que quieren desarrollar su capacidad de influir positivamente en quienes les rodean. El legado de Maxwell y la influencia del libro. Más de 25 años después de su primera publicación, Las 21 leyes del liderazgo, sigue siendo uno de los libros de no ficción más vendidos del mundo y una referencia obligada en programas de formación de líderes en los 5 continentes.
Su influencia cultural y organizacional es inmensa y se puede rastrear en múltiples dimensiones. En el mundo corporativo, los principios de Maxwell han sido adoptados por empresas de todos los tamaños y sectores como marco de referencia para el desarrollo de líderes. Muchas de las ideas que hoy consideramos de sentido común en la formación de liderazgo, como la importancia del liderazgo servicial, el desarrollo deliberado de sucesores, la construcción de equipos de alto rendimiento a través de la confianza y el empoderamiento, deben parte de su popularización al trabajo divulgador de Maxwell. En el mundo deportivo, numerosos entrenadores y gestores deportivos de élite han citado a Maxwell como influencia directa. La aplicación de los principios del libro en la formación de equipos deportivos de alto rendimiento ha sido documentada en múltiples estudios de caso, y la terminología de Maxwell se escucha regularmente en vestuarios y salas de conferencias de equipos profesionales de todo el mundo. En el ámbito educativo, el libro ha sido incorporado en programas de formación de docentes y directores escolares que reconocen que la calidad del liderazgo educativo es uno de los factores más determinantes del rendimiento académico de los estudiantes y del bienestar de las comunidades escolares. En el mundo de las organizaciones sin ánimo de lucro y las comunidades religiosas, donde Maxwell comenzó su carrera, los principios del libro han tenido quizás su impacto más profundo, dotando de herramientas prácticas a miles de líderes que operan con recursos limitados pero con un compromiso extraordinario con su misión. El propio Maxwell continúa activo a sus casi 80 años, escribiendo, hablando, formando y expandiendo su red de líderes en todo el mundo. Ha actualizado y ampliado el libro original en varias ediciones, añadiendo nuevos ejemplos y matices a los principios originales. Y sigue siendo, por consenso general de quienes trabajan en el campo del desarrollo del liderazgo, la voz más influyente y más accesible en este campo. Resumen final. Las ideas principales del libro. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, de John Cien. Maxwell. Antes de despedirnos, hagamos una recapitulación de las ideas y lecciones más importantes que este libro extraordinario nos ha ofrecido. La primera gran idea es que el liderazgo es influencia, nada más y nada menos. No el título, no el cargo, no la antigüedad. Si puedes mover a las personas hacia una dirección determinada e inspirarlas a dar lo mejor de sí mismas, eso es liderazgo. Y todos ejercemos liderazgo en algún grado y en algún contexto de nuestra vida. La segunda gran idea es la ley del techo. Tu capacidad de liderazgo determina tu nivel de efectividad. Si quieres lograr más, la inversión más inteligente que puedes hacer es en el desarrollo de tu propio liderazgo. No hay atajo para este principio. La tercera gran idea es que el liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. Es un proceso largo y continuo de aprendizaje, práctica, fracaso, reflexión y crecimiento. La consistencia y la intencionalidad de ese proceso determinan cuánto puede crecer cada persona como líder. La cuarta gran idea es que la confianza es el fundamento del liderazgo. Sin confianza, no hay seguimiento genuino. Y la confianza se construye lentamente, a través de la coherencia entre palabras y acciones, y se destruye mucho más rápidamente de lo que se construye. La quinta gran idea es que los líderes tocan el corazón antes de pedir una mano. La conexión emocional genuina con las personas del equipo es la condición previa para que el compromiso de esas personas sea profundo y duradero. La sexta gran idea es la ley del círculo íntimo. El potencial del líder está determinado por quienes tiene más cerca. Construir deliberadamente un equipo cercano que complemente las propias fortalezas y compense las debilidades es una de las decisiones más estratégicas que un líder puede tomar. La séptima gran idea es la ley del legado. El verdadero valor de un líder se mide por lo que queda después de que se va. Los líderes extraordinarios se preocupan por la sucesión desde el primer día, invirtiendo constantemente en el desarrollo de las personas que llevarán la misión más lejos. Y la octava y última gran idea, la que en cierta manera integra a todas las demás, es la del liderazgo como servicio. Los líderes más efectivos y más duraderos son los que se ven a sí mismos principalmente como servidores de su equipo, su organización y la misión que los une. No líderes que extraen valor de sus posiciones, sino líderes que crean valor desde ellas para todos los que les rodean. Cierre del audiolibro. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, de John Cien. Maxwell. Esperamos que este audiolibro haya sido tan enriquecedor e inspirador para ti como lo es para nosotros cada vez que nos sumergimos en estos principios que han transformado la manera en que millones de personas entienden y practican el liderazgo.
Lo que Maxwell nos ofrece en este libro es, en esencia, una invitación a tomarte el liderazgo en serio, no como una etiqueta o un título que se asigna desde fuera, sino como un conjunto de habilidades y de actitudes que se desarrollan desde dentro, con dedicación, con humildad y con un compromiso genuino con el crecimiento de las personas que te rodean. Si hay una sola cosa que quisieras llevarte de este audiolibro, sería esta: el liderazgo empieza contigo mismo. Antes de poder liderar a otros de manera efectiva, tienes que liderar tu propio desarrollo con intencionalidad. Tienes que ser honesto contigo mismo sobre tus fortalezas y tus áreas de crecimiento. Tienes que comprometerte con el proceso largo y a veces difícil de convertirte en la persona que quieres ser y en el líder que tu equipo merece. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este audiolibro te ha resultado valioso, te pedimos que lo compartas con alguien a quien creas que también le puede servir. Cada persona que llega a estas ideas y comienza a desarrollar su liderazgo con más intención es una victoria para todos. Y recuerda, no te olvides de dar a la campanita para seguirnos y recibir las nuevas novedades, para no perderte ninguno de los audiolibros que subimos. Cada semana traemos nuevos títulos que pueden transformar tu manera de ver el mundo. Activar las notificaciones es la mejor forma de estar siempre al tanto de nuestras últimas publicaciones. Hasta la próxima. Lidera con intención, lidera con integridad y lidera siempre pensando en el bien de quienes confían en ti. Hasta pronto.